Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Cholo patrocina esta reacción y tenemos a una banda que se llama Disgunder con el tema Ripping the Grind. Así que, bueno, pues tenemos en la banda a Ana, Shinji, Akira, Tsuyoshi y Shuei Kamada. Perfecto. Bueno, pues banda nueva en la oficina, creo que nunca ha pasado por aquí, que yo recuerde. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Bueno, pues bastante extremo. Muy Pero es bien. muy caótica. Sí, es como death metal punk. Eh, Sí, de hecho la catalogan como greencore o punk extremo, así que no iba yo tan desencaminado. Bien, bueno, pues a ver, ¿qué podemos decir de esto? Em, Hay una saturación extrema de los Pero instrumentos. muy grande. Sí, sí, sí. De hecho, parecía como esto que te pones de ruido blanco, ¿no? Para concentrarte, pero al extremo, ¿vale? Entonces, se escuchaba de vez en cuando los punteos por el canal derecho y ella, bueno, pues la vocalista, pues la verdad es que me ha gustado bastante porque controlaba mucho la forma de cantar tipo screaming. Pero claro, al estilo punk, muy hardcore, muy metal extremo, porque la parte de instrumental es como death metal. Sí, Iba a sí. decir thrash, pero no, se queda corto, esto es death metal. La batería va a tope. Sí, sí, sí. Y hay como un... Al estar tan saturado da la sensación de sonido sucio, em, porque las guitarras muy distorsionadas, el batería con los blast beast, ¿no? Así con la caja, Sí, sí, sí. un tempo muy rápido. Está ahí a tope. Em, Después, claro, la vocalista tiene ahí como varios registros, ¿no? Entre growls, gritos, screaming, eso, y algún matiz más. Y son como estrofas muy cortas las que va cantando. Va como, ¿sabes? A saltitos, como en pequeñas dosis agresivas. Sí. Te Em, va pegando berridos. sí, 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 sí. Realmente, bueno. A ver si puedo leer un poquito la letra y sacamos algo en claro porque no termino yo de entender lo que me está tratando de decir. Am, Vamos a ver. Según parece, es como una letra.
rollo protesta ideológica y emocional, pero en plan extremo, ¿no? Habla de la rutina opresiva, habla de... Sí, es decir, critica todo el tema del trabajo, el sistema social, la vida mecánica, todo eso es lo que, digamos, protestan y lo reivindican, ¿no? De esta manera tan fuerte y tan extrema, ¿no? Hablan de la violencia como metáfora, ¿vale? Es una reacción muy visceral, ¿no? De la cantante a la hora de decir las cosas. Básicamente odian la rutina, la repetición mecánica un día tras otro de la forma de vida. Bien, bueno, Es un tono que usaría yo en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. ya. A pegar growls ahí. Muy bien, pues, a ver, hablando un poquito más, a ver qué podemos sacar en claro. Sí, bueno, es que las guitarras están demasiado saturadas. He escuchado el solo, que sí sonaba muy rápido, pero sonaba claro, se podía distinguir bien en el canal derecho. Y la voz también como que da la sensación de que a la hora de soltar la frase es casi percutivo, ¿sabes? Es decir, como si fuera parte de la batería, porque va pegando como golpes, ¿no? Las frases. A mí es que me tienen absorto la batería y la voz. Sí, No escuchan ni las guitarras. sí, este es de los casos en el que, por ejemplo, el bajo se funde con la guitarra, es indistinguible, pero bueno, toda esa sensación de, de saturación completa del sonido, ese sonido sucio que te decía, y lo único que realmente destacan y que se separa en cuanto al sonido de la mezcla es la batería y la voz. Bueno, y los breves solos que hay de vez en cuando. Lo demás está como demasiado comprimido. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Bueno, pues impresionante, de verdad. Desde Madre luego, mía. ahora la imagen le viene muy bien, ¿eh? La Sí, sí, imagen no, no, lo sí, estaba pensando, digo, es que le viene la muerte ahí cabalgando sí, sí, el sí, sí, bicho ese, claro, le venía genial, pero claro. Bueno, además,
Con el tema de Gripping the Grind, lo que hace es fusionar dos ideas que, por un lado, el ripping, pues desgarrar, arrancar, romper, es como un impulso agresivo o destructivo. Y luego The Grind, pues se refiere a la rutina, mm, sí, rutina opresiva. Y el propio, pues nada, pues el estilo. Bueno, es una música al final que hacen que bueno, que arrastra, ¿no? Que te envuelve. Bueno, pues desde luego, indiferente no te deja. No, no, además yo la usaría para relajarme, Pa- para irte a dormir. Bueno, de hecho, esta Cuando es... estás estresado, dices, venga, me voy a poner algo para desestresarme. Y te pones esta y desestresas rápido. Sí, lo curioso es que, por ejemplo, este es el tipo de música que se pone Stephen King para escribir. Él lo comenta, que pone metal extremo y tal, cosas de este tipo. Por lo visto, él entra ya en modo... En eh, modo zen. sí, efectivamente, en modo zen. Correcto. Pues muy bien. Gracias, Cholo, por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.